Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Me voy a presentar. Mi nombre es Tamara Gold. Yo vivo en Argentina, en la provincia de Entre Ríos, y hoy te voy a hablar sobre la musicoterapia como un espacio de integración. Primeramente, vamos a definir para quizás lo sepas o quizás no, o quizás lo tenés a medias, qué es la musicoterapia. Te voy a contar. La musicoterapia es una disciplina de la salud que en Argentina es de formación universitaria, es decir, que los musicoterapeutas argentinos tenemos que hacer la carrera en alguna universidad pública o privada. Y luego de esa formación de 4 o 5 años nos graduamos con un título de grado que es musicoterapeuta o licenciado en musicoterapia, según el año en que hayas hecho la carrera o la casa de estudio en la que te hayas egresado. ¿Y de qué consta la musicoterapia? Bueno, como yo te expliqué, es una disciplina de la salud, o sea que cuando hablamos de musicoterapia hablamos de un contexto terapéutico, donde los objetivos son terapéuticos. Tal vez a veces cuando uno escucha musicoterapia se genera una confusión desde el no saber, desde el desconocimiento, que nos hace asociar que como es con música es un espacio recreativo, pero en realidad estamos hablando de un espacio terapéutico, un espacio donde delineamos objetivos según la persona, según hablamos de pacientes generalmente, aunque eso también tiene que ver con el contexto donde trabajemos, porque no es lo mismo trabajar en el contexto clínico, es decir, en una institución de salud, en un hospital, en un centro de día, en un centro de rehabilitación, en un geriátrico o en el consultorio particular. Ahí hablamos de la relación entre un musicoterapeuta y un paciente, que si el musicoterapeuta está inserto en otro tipo de contexto, como ha de ser un contexto comunitario, donde trabajamos directamente inmersos en la comunidad. Entonces de esa forma ya la calificación de la persona que es asistida puede variar. Puede ser participantes y demás, asistentes, no pacientes, pero de todos modos el formato de lo que se encara, que es un espacio terapéutico, es medianamente el mismo, o al menos viene de la misma raíz. Básicamente es una terapia donde la herramienta de intervención principal, nuestra herramienta de intervención como musicoterapeutas, es el sonido, es la música en todo su conjunto. Quiere decir que no solamente vamos a utilizar la música ya editada, la que escuchamos en nuestros dispositivos, en la radio, en un disco, sino que también es todos los componentes que hacen a la música, nosotros los trabajamos de forma muy desglosada y a la vez integrada. Quiere decir que nosotros en el espacio terapéutico vamos a intervenir desde el sonido, desde el ritmo, desde la música, desde la melodía de la voz o de los instrumentos. Utilizamos todo, la armonía, las variaciones dentro de la música son parte de la herramienta de intervención, es decir, que trabajamos con las diferentes intensidades, con el volumen, con la altura del sonido, agudo, grave, medio, todo lo que hace a los parámetros de la música y de lo musical están incluidos en lo que nosotros llamamos la gran herramienta de intervención del musicoterapeuta. ¿Y cuáles son los objetivos principales para los cuales utilizamos esta herramienta? No es para recrear, ni es para que la persona que asista a musicoterapia aprenda música, aprenda a cantar o aprenda a tocar un instrumento. Si bien a veces en el desarrollo de la terapia se van dando aprendizajes que favorecen otros aspectos que la persona necesita mejorar. O bien el espacio de musicoterapia puede acompañar, por ejemplo, la motivación que necesita un alumno en algún tipo de contexto pedagógico para
querer aprender, para asimilar mejor los aprendizajes. Entonces en ese aspecto sí podríamos decir que la musicoterapia acompaña los procesos de aprendizaje, pero no es el objetivo central de la terapia, sino que tiene que ver con rehabilitar funciones que están paralizadas o que están bloqueadas, funciones que pueden tener que ver con el área del lenguaje, por ejemplo, personas que por distintas afecciones psicológicas o fisiológicas no pueden emitir adecuadamente el lenguaje verbal, la palabra, construir frases. Estamos hablando desde pacientes que pueden tener afectada un área del lenguaje como una afasia o una disartria, o bien personas que no pueden hablar por una cuestión neurológica como puede ser una parálisis cerebral, o que no pueden expresarse lo más adecuadamente a nivel verbal por una afección a nivel psíquico como puede ser una psicosis, un diagnóstico psiquiátrico o un trastorno del espectro autista, que rehabilitar, afianzar, mejorar todo lo que hace al plano de lo expresivo y de lo comunicativo. Y ustedes me dirán, pero si no usan lenguaje verbal o no es la principal herramienta, porque en realidad sí hablamos en la terapia, por supuesto en distintos niveles, en distintos momentos, no todo el tiempo, y depende la persona con la que vamos a trabajar. Parte, por ejemplo, de los elementos de una canción, si trabajamos con una canción y la desglosamos, vamos a trabajar desde el ritmo de la canción, a trabajar con la melodía y el tarareo y el laleo, ¿sí? La 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 la. Tal vez la conocen a la melodía si están en Argentina, es una canción muy famosa. Pónganme ahí en los comentarios si la reconocen. O directamente con la letra de la canción, es decir, que sí aparece la palabra cuando trabajamos con canciones que tengan letra. Pero esa letra forma parte de la integralidad de la música y está sostenida y envuelta por la música, y eso es lo que hace que esta terapia, la musicoterapia, sea tan eficaz. Por ejemplo, aquellos pacientes, aquellas personas en las que el lenguaje justamente está afectado, el lenguaje verbal, porque la música le brinda otra vía para abordar la comunicación y hacerse entender o bien comprender. ¿Qué otras funciones pueden estar afectadas que podamos abordar desde la musicoterapia? La cuestión cognitiva, todo lo que tiene que ver con la comprensión, con la asociación de ideas, con la simbolización. Entonces todas estas cuestiones, la conducta también, puede ser un plano que trabajemos en musicoterapia. A veces llegan personas adultas o niños con hace que su conducta esté muy afectada y no les permita circular por la vida, por la escuela, por la familia, por los círculos sociales, de una manera que a la persona le resulte posible, armónica relativamente y disfrutable. Y lo mismo con su contexto, ¿no? Con los de afuera que reclaman que cierto comportamiento de tal persona es inadecuado o genera conflictos o enojos o malestar. Y lo mismo con cuando está afectado el movimiento, por ejemplo. Utilizamos determinados elementos en la sesión, principalmente instrumentos musicales, pero pueden ser otros elementos que permitan trabajar la motricidad fina o la motricidad gruesa o el movimiento en sí integral, favorecer que la persona desde la conexión con determinados ritmos y músicas sea motivado a moverse más, pero es un movimiento con una acción que puede ser generar un sonido a través del elemento, del instrumento musical, moverse con otro, interactuar, comunicar, sentirse escuchado, sentirse entendido. Entonces, fíjense cuántos aspectos yo voy nombrando
que se pueden abordar en un espacio musicoterapéutico. ¿Por qué podemos pensar en un espacio grupal en musicoterapia? Bueno, básicamente porque nosotros somos seres sociales, ¿sí? Entonces, como seres sociales, necesitamos convivir con otros. Estamos en convivencia constante con otros. Me voy a servir un mate. Sea la familia, sea la escuela o la universidad, depende de la edad de la persona, sea la comunidad, sea la vecindad, los amigos. Estamos constantemente necesitando socializar, ¿sí? Entonces, un contexto grupal de musicoterapia, uno de los primeros objetivos que vamos a trabajar es que la persona que asista al espacio, por más distinta que sea a sus compañeros, por más que al principio no se conozcan y lleve un tiempo construir ese vínculo, como esa vincularidad se va a dar, por decirlo de alguna manera, no convencional o no la que usan todos los días, que es el lenguaje verbal, entonces al utilizar sonidos para comunicarnos, al tener una libertad expresiva, que es algo muy referido a lo que ofrece un espacio de musicoterapia, donde la expresión de la persona no va a estar condicionada a sus condiciones en cuanto a las habilidades que posee y las que no. O sea, que en un espacio de musicoterapia puede haber una persona que se comunica normalmente a través de la palabra con otra persona que se comunica medianamente por la palabra y una persona que no se comunica con la palabra o que se comunica únicamente a través de determinadas articulaciones, de determinados vocales, de determinadas sílabas, de determinados sonidos. Y lo que sucede en ese caso con las personas que se comunican a través de sonidos y no de palabras es que en otros contextos terminan quedando por fuera. En cambio, en el espacio de musicoterapia grupal son bienvenidas esas expresiones porque es el material, es la materia prima con la que vamos a desarrollar la terapia, ¿se entiende? Entonces ahí hay una primera gran diferencia en qué tiene para ofrecer, qué beneficio ofrece un espacio grupal de musicoterapia a una persona que tiene afectada el área de la comunicación en comparación con otros espacios grupales. ¿Qué nos vamos a proponer en ese espacio? ¿Solo que se comunique? No, que mientras estamos haciendo prácticas que tienen que ver con la expresión individual, se van dando vínculos, se van generando expresiones que por momentos son individuales, por momentos son grupales, y a la vez, a través de la música, del ritmo, de la palabra como canto, de la palabra cantada, de las sílabas, de la repetición de ciertos esquemas rítmicos y melódicos guiados por el musicoterapeuta, cuando es necesario, a veces no lo es. El musicoterapeuta hay momentos que está más adentro del grupo, interviniendo más activamente, y otros en los que se aleja simbólicamente del grupo para observar lo que sucede y permitir que suceda. Porque cuando trabajamos en un grupo, también lo que empieza a pasar en la medida que el grupo se va conociendo es que aparecen intervenciones espontáneas grupales, ¿sí? Esto quiere decir que un integrante del mismo grupo puede ser tan efectivo en lo que la devolución o la respuesta que le dé a otra persona del grupo, como si esa intervención sería directamente hecha por el terapeuta. El terapeuta lo que hace es que favorece la construcción de esa grupalidad, que favorece la construcción de ese tejido que se va construyendo entre los integrantes y con la cooperación del musicoterapeuta, que con su mirada, su escucha especializada y su formación específica va como articulando esas vincularidades y esos tiempos que se dan en el ida y vuelta, por ejemplo, ya yendo más a lo concreto, en un trabajo de sonorización grupal de una situación determinada. Por ejemplo, tomamos una imagen, un cuadro, una foto o una situación vivida por uno de los integrantes y le ponemos
sonidos. Lo empezamos a contar con sonidos, que es diferente a contarlo directamente y solamente con la palabra. La música tiene un alcance muy directo y profundo, y esto está estudiado por neurocientíficos y también por musicoterapeutas que investigan cómo la música alcanza en simultáneo diferentes áreas de la cognición, del sistema nervioso, de nuestro cerebro. Y uno de los centros que toca tan profundamente la música es la emoción. Utilizando las herramientas sonoromusicales, favorecemos la construcción de una red grupal, donde se permita, se habilite a la expresión individual, a la expresión grupal y a la comunicación y al intercambio que se empieza a dar entre esas cuestiones que se favorecen en un espacio musicoterapéutico grupal. Vamos a poder llegar en algunos momentos de la grupalidad hasta a momentos de armonía, aunque seamos muy diversos y muy distintos en edades, distintas en características, en la historia que cada uno trae, a través de lo musical, que es un idioma de acceso universal. Eso también nos une mucho como personas, porque si nosotros, por ejemplo, hablamos de personas que vienen de otra cultura o de otro país o de otra región, incluso sucede a veces que en la parte verbal hay diferencias en palabras que se utilizan, en su significado, en las entonaciones de cada región. Y si eso lo llevamos al plano musical, podemos llegar a encontrar mayor armonía, mayor entendimiento por esta característica de la universalidad que tiene la música. La música está presente en todas las culturas, o en casi todas, y desde tiempos muy ancestrales. Piensen en el momento en que había muchas tribus, ¿sí? Ellos se comunicaban a través del sonido y utilizaban lo que tenían a mano, la naturaleza principalmente, para comunicarse como si fuera un código Morse, ¿no? Donde los puntitos, los sonidos, los cortos, los largos significan algo y construían un código de comunicación que permitía, además de transmitir el mensaje, llegar al objetivo de lo que querían conseguir y de cubrir sus necesidades. Entonces nosotros en musicoterapia muchas veces hacemos experiencias que tal vez vistas desde afuera pueden asemejarse mucho a una comunicación tribal. Por esto de que usamos la voz, los sonidos guturales, usamos las sílabas, usamos todo lo que hace sonido. Sonidos con el cuerpo, ritmos, hasta llegar tal vez al canto, que es una construcción que nos es como más familiar de este lado, ¿no? Del lado de Occidente. Pero a veces con lo rítmico y con lo tribal, no todos tienen una cercanía en cuanto a su identidad sonora musical con la que han crecido, ¿no? Eso también es un punto muy importante en la musicoterapia, que se considera que es que cada ser humano tiene una historia y una identidad sonoro-musical. Entonces nosotros siempre que el contexto donde trabajamos, por eso digo que a veces el contexto, si es una institución, si es el consultorio, si es un ámbito social, comunitario, no siempre permite tomarse un tiempo de entrevista individual con cada uno de los integrantes, eso sería como lo óptimo, pero durante el proceso terapéutico, musicoterapéutico, sí vamos indagando en distintos momentos de lo grupal y aparecen datos muy importantes que hacen a la historia sonoro-musical y a la identidad sonoro-musical de esa persona, ¿no? Puede aparecer en las canciones a veces, que los pacientes se acuerdan, las personas que asisten a musicoterapia se acuerdan de la nada de una canción determinada y uno empieza a indagar y bueno, esa canción no porque sí aparece en ese momento y en esa situación, trae recuerdos. La musicoterapia, una de sus tantas funciones
es la función evocativa, es decir, la función de evocar, de traer a la memoria escenas, recuerdos, situaciones vividas muy intensamente a veces. Entonces, ¿por qué lo grupal en musicoterapia? Porque la música, la comunicación sonoro-musical, funciona de alguna manera, de manera análoga, ¿sí? a la comunicación verbal. Si bien es otro tipo de código, tiene una estructura, tiene una construcción que tiene que ver con los sonidos, con los silencios, con los tiempos, con los ritmos. Está también muy familiarizada con cuando podemos conectar y hacemos ese trabajo también en musicoterapia, conectar con el propio ritmo. No todos los humanos tenemos el mismo ritmo, cada persona, de cuál es su ritmo, su tiempo, su necesidad. Tenemos ritmos al caminar incluso, tenemos ritmos al hablar, tenemos ritmos para que las cosas sucedan y para adaptarnos a esas situaciones que nos suceden. Con todo esto, por eso yo les decía que principalmente es la música nuestra herramienta, pero es una música en un amplio sentido de la palabra, porque cuando hablamos de ritmo hablamos de todo esto que voy nombrando. No es solamente la parte estética de la música. Y de hecho, lo que favorece el espacio grupal de musicoterapia es que las personas se acerquen, sea que hayan tenido mayor o menor conexión con lo musical en sí mismo, y se vean, porque lo viven, capaces de crear música, de crear con otros, de descubrir sus potencialidades, ¿sí? La persona generalmente se va sorprendiendo y en el grupo es muy interesante porque a veces una persona que tal vez participa en apariencia poco, que aparentemente está casi dormido o que su mente parece estar en otro lado, de la nada, no es de la nada, ¿no? Esto es por la construcción de la red grupal, del trabajo de la vincularidad, de la comunicación no verbal. Todo eso va dejando una huella en cada persona que participa del espacio de musicoterapia y hace que en algún momento despierte y dé cuenta de que está formando parte de ese grupo. Y entonces aparece una voz en el canto que todos se sorprenden y dicen, pero como si esta persona casi no abría la boca en el grupo. Entonces, en musicoterapia permitimos, en un espacio grupal de musicoterapia, en el individual también, pero hoy nos estamos centrando en lo grupal, libertad expresiva. No se condiciona la producción sonora de cada persona que asiste al grupo. No se compara ninguna forma de expresión o de comunicación con la de otro integrante. Hay un respeto por la diversidad. Y encontramos que de a poquito, en esa gran diferencia que hay entre los integrantes, no es tanta y se empieza a cortar esa distancia. Y aparecen las coincidencias, sea en el gusto musical, sea en algo, en un sonido, en un recuerdo de la infancia a partir de una canción o de una música. Coincidimos en nuestro tempo, nuestro ritmo de movimiento. Coincidimos en los silencios. Hay mucha riqueza en el espacio grupal de musicoterapia. Es un espacio ideal para personas que, por ejemplo, tienen muy bloqueadas sus emociones, que les cuesta expresarlas o discernirlas. Muchas veces hay personas que no pueden saber qué es lo que están sintiendo. Y en el espacio de musicoterapia, bueno, empezamos a desbloquear estas emociones y la persona puede empezar a expresar de alguna forma, concientizar también qué es lo que le está pasando, y a veces esto viene por devolución del grupo. También el espacio grupal de musicoterapia puede ser, por lo contrario, muy efectivo para personas que tienen un alto nivel de ansiedad.
Entonces la persona viene con su quantum de energía, su velocidad, su necesidad de todo para ayer, porque no lo puede regular, es algo que se le impone. Y el grupo, con la modalidad de trabajo sonoro musical, lo empieza a regular. Y estos sonidos, y estos silencios, y estas alternancias, y estos turnos de donde cada uno debe poder participar y los otros deben poder escuchar, es una intervención efectiva en esos casos. En otro videito les voy a seguir contando, para que ya casi vamos media hora de charla y no quiero cansarlos. Les pido que debajo del videito me dejen los comentarios con las preguntas, o me buscan en Instagram o en Facebook como Musicoterapia en Chajarí, así me van a encontrar. Les mando un abrazo, gracias a ustedes por la escucha y estoy muy receptiva a sus inquietudes.